Desde aquí, desde la parroquia de la Santa Cruz, en la ciudad de Buenos Aires, Cava, Argentina, bueno, por iniciativa de 2 comunidades y desde el equipo de las comunidades de la parroquia de Santa Cruz, a todos le damos la bienvenida en medio de todo lo que nos pasa. Y una vez más, sentimos que todo tiene que ver con todo, porque todo nos nutre para seguir creciendo en la fe, la esperanza y el amor. Les comentamos y les compartimos algunas actividades desde este último trimestre del 2021. La última fiesta que tuvimos fue el 19 de octubre, que celebramos la fiesta de Pablo de la Cruz, que es el fundador de la Congregación Pasionista. Continuamos con los talleres de Biblia. 2 veces por semana celebramos la palabra con la comunión. Están los banquitos solidarios. Los sábados ofrecemos alimento a personas necesitadas. El 8 de diciembre celebraremos, hacemos memoria, verdad y justicia a quienes están sembrados en el solar de la memoria de nuestro templo. Y hoy estamos centrados en las comunidades eclesiales de base. Y todo esto que nos va pasando, junto con la vida de cada uno, nos va preparando para la gran fiesta que celebramos dentro de 2 meses, porque Jesús insiste en volver a nacer y encarnarse entre todas nosotros, nosotras y nosotres. Le queremos seguir, gracias, Estela, querida. Les queremos comentar cómo surge este encuentro. 2 comunidades eclesiales de base, Tincunacu y Francisco Murray, de esta parroquia Santa Cruz, ubicada en Cava, ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, en uno de sus encuentros propusieron iniciar un plan de formación, donde una vez por mes pudieran tener el aporte de alguien externo que nos anime en el camino de vivir en comunidad, pero con una peculiaridad: abrir esta propuesta a otras comunidades de la parroquia, no tan solo para nutrirnos nosotros, sino también aún a toda persona que quisiera escuchar el mensaje, a toda. Esta propuesta la pusimos en común en el Consejo con la presencia de Horacio, Silvia, Susana, Estela, coordinadora de CEPS, y Marcelo, párroco pasionista. Propusimos a varias personas para que simplemente acompañen y animen este encuentro. Al padre Fernando Montes, que trabaja en CEP en Quilmes, al padre José Marins, que anima CEPS en América Latina, al padre obispo Fernando Maletti, pastor en Merlo Moreno, y a la doctora Emilce Cuda, teóloga. Ahora sigue la querida Susana. Seguimos con lo de Luis. Les comentamos que comenzamos hoy con la doctora Emilce Cuda, mujer, teóloga, escritora, profesora universitaria, designada recientemente por el Papa Francisco al frente de la Comisión Pontificia para América Latina. Ella nos acompaña con el tema Vigencia de la CEPS hoy. Participación de la mujer y de las y los laicos y laicas. Bienvenida, Emilce, te escuchamos. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto hablar con ustedes, con mis compatriotas. Les aviso que estoy en Roma en este momento. Son acá las 8:15 de la noche. Así que son mi actividad de domingo porque estoy sola. Así que es un placer estar con ustedes. Bueno,
el papel de la mujer, el papel de los laicos. Para hablar de eso, a mí me gustaría enmarcarlo en el discurso del Santo Padre, que todos conocen, supongo, los que están acá, un discurso que puede leerse desde su primer documento, que es la Evangelii Gaudium, pasando por Laudato Si, pasando por Fratelli Tutti, sin olvidar un documento que me parece muy importante, que es Querida Amazonía, que pasó un poco de largo debido a la aparición de la segunda encíclica social, que fue Fratelli Tutti. Creo que ahí en Querida Amazonia está la clave para entender el papel de los laicos y el papel de la mujer. Al principio, cuando salió Evangelii Gaudium, que es donde el Papa Francisco da el programa de su pontificado, donde él quiere una iglesia en salida. Una iglesia en salida, dijo. Eso fue su primer mensaje. Una iglesia en salida que implica discípulos misioneros que conviertan a la iglesia en un hospital de campaña. Quiere una iglesia en la calle, una iglesia que tienda puentes, una iglesia que cure los cuerpos. En el año 2020, entre agosto y noviembre, salieron las catequesis sociales del Papa Francisco. Eso es toda una novedad, catequesis sociales. Fueron 9 catequesis, donde el Papa Francisco hace una combinación de las virtudes teologales con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que todos conocemos, pero que las tenemos ahí del catecismo y parece que no sirven para nada, porque las asociamos solamente con el plano individual. Pero resulta que el Papa Francisco nos invita a poner en relación las virtudes teologales en el plano social. Entonces las combina con los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia, que todos recordamos cuáles son: dignidad humana, destino universal de los bienes, solidaridad y participación. Y esas virtudes teologales, de las que nos habla el Papa Francisco, en el plano individual, son la fe hacia arriba, hacia Dios, son el amor y son la esperanza. Pero ¿cómo traducimos eso en el plano social? La fe hacia arriba, en el plano horizontal, es con fe, confianza. Fe en el otro. Esta palabrita es clave a lo largo de lo que quiero decir. El amor es la justicia. La lucha por la justicia es constitutiva de la predicación cristiana. A veces nos olvidamos y parece que salir a misionar, convertirnos en discípulos misioneros, salir a curar, es algo ad hoc, algo agregado, algo accidental a nuestra prédica cristiana, a nuestra profesión de fe. Sin embargo, es constitutiva. Esto fue un largo debate en los años 60. Scanone lo explica muy bien en su último libro, La ética social del Papa Francisco. Entonces, esa lucha por la justicia es la lucha por la construcción del reino. Y eso es amor. O sea, no hay una diferencia entre justicia y amor. Por amor luchamos para que haya justicia. Y eso es constitutivo de lo cristiano. Y por último, la virtud teologal de la esperanza, que en el plano social tiene que ver con movilización. La esperanza, como virtud teologal, no es una ilusión. Uy, espero algo que es imposible. No. La esperanza es una virtud dinámica, es un dínamo. La esperanza es un dínamo. La esperanza nos mueve,
Cuando el Papa le da su discurso, su saludo a los movimientos populares en la Pascua del 2020, les dice: ustedes son un ejército sin armas, porque las armas son las virtudes teologales. Son algo especial que nos permite creer en lo que nadie cree, en Dios y en las personas que tenemos al lado, en la comunidad. Hoy estamos en un momento de crisis de credibilidad. Eso que es crisis política o crisis social, en términos técnicos se llama crisis de representación. Es decir, nadie se siente representado por nadie. Eso en términos teológicos es falta de confianza. Es imposible construir una sociedad justa si no recuperamos la confianza. La gran crisis que tenemos es una crisis de confianza, es de fe en el otro, de poder caminar junto con el otro. Entonces, esa confianza social, más ese amor convertido en amor político, dice Fratelli Tutti. Es amor político. Y la política para el Papa Francisco y para pontífices anteriores es la forma más alta de caridad, es la forma más alta de amor. Si entendemos por política la lucha por la justicia, para que haya integración, para que nadie quede atrás, principio fundamental de la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Nada queda atrás, nadie queda atrás. Entonces, en ese marco, la esperanza es esa arma sobrenatural que permite la movilización. Es un dínamo. La virtud de la esperanza no es una ilusión para los que ya se consideran perdedores. Entonces, estas tres virtudes, nosotros los católicos, los cristianos, tenemos algo especial para construir y reconstruir este mundo que está en crisis, si creemos. Si creemos, tenemos, nos dice el Papa Francisco, estas armas especiales, que son la capacidad de confianza social, la capacidad de lucha por amor, aún al que no conocemos. No entendemos la política como corrupción. Si la política es corrupción, entonces no es política. La política siempre es amor, por lo que conocemos, por aliviar el sufrimiento y por construir relaciones justas, solidarias, participativas. Si no, no es política. Entonces, estas virtudes teologales nos permiten, en la vida pública, confiar, construir confianza, construir la democracia, comunidad, nos permite, por amor simplemente, y no por una lucha de poder o por una mera redistribución económica, intervenir. Y por último, nos mueve, aunque no tengamos ganas, esta virtud especial, que es la esperanza. Bueno, ustedes dirán, estos, o quien esté escuchando y no sea católico, dirá, bueno, los católicos con estas cositas. Pero yo les puedo asegurar que hubo filósofos que no necesariamente profesaban y hablaron de la esperanza como un dínamo. La esperanza es un dínamo, es lo que moviliza. El Papa dice en el segundo discurso a los movimientos populares, hay que convertir la pasión en acción comunitaria. Esa pasión que es bronca, que es llanto, que es decepción, esa pasión que dan ganas de romper todo, de dejarlo todo, de abandonarlo todo, hay que convertirla en acción política, en acción comunitaria. ¿Qué significa? Que no vamos a salir a romper todo, sino que nos vamos a organizar como comunidad para luchar por derecho a la dignidad humana, que es el trabajo, por derecho al acceso universal de los bienes, que es el uso de todos los bienes naturales y tecnológicos desarrollados por toda la humanidad y por todos los pueblos de manera acumulada e histórica. Es solidaridad, no como dar lo que me sobra,
sino como lograr que las necesidades sean reconocidas por los estados como derechos y se conviertan en instituciones. El salario es una institución, la jornada laboral limitada es una institución. Esas son instituciones. La solidaridad plasmada en instituciones, nos dice el Papa Francisco. Y la subsidiariedad o la participación. ¿Participación en qué? No solamente participación política cada 2 o 4 años en el voto, sino participación en las decisiones que tienen que ver con el acceso a los bienes comunes y con una reinversión solidaria en la renta. Bueno, en ese marco, ahí está condensada esta teología del Papa Francisco, que quiere una iglesia en salida, discípulos misioneros, y que sea hospital de campaña, que salga a curar los cuerpos, porque hoy los cuerpos están devaluados. Con un 62% de desempleo mundial, los cuerpos no valen nada. Nadie paga por el trabajo de un cuerpo, y si se paga algo que no responde a la dignidad. Entonces hay que curar cuerpos, hay que ocuparse de los que sufren, agua potable, conectividad, salario, protección básica universal. Esas catequesis son maravillosas. Ahora bien, ¿en qué contexto saca el Papa esas catequesis? En un contexto de crisis ecológica que es socioambiental, y que no generó el COVID-19, como todos sabemos, sino que el COVID-19 lo que hizo fue exhibir estos cuerpos sufrientes. Los mostró la muerte, mostró la crisis del sistema de salud, mostró la vulnerabilidad de la protección social, mostró la inseguridad de las condiciones de trabajo. Pero todo eso, que puede parecer algo terrible, resulta que el Papa Francisco nos dice que es un kairos, que es una oportunidad. Eso es posible por esta arma sobrenatural que es el dínamo de la esperanza, donde todos ven el caos, los que tenemos esta arma sobrenatural, dinámica, vemos oportunidad. ¿Y qué oportunidad vemos? Bueno, y acá sí, se abren oportunidades maravillosas para los laicos. Es más, los laicos son quizás quienes tienen más responsabilidad en poder hacer de este kairos un nuevo comienzo, un cambio de época, una transición justa, el inicio de un nuevo proceso. ¿Por qué los laicos? Fijémonos en este momento histórico en el que estamos, donde parece que solo hay desempleo, enfermedad, inmovilidad de los cuerpos, fronteras cerradas, pérdidas de horas de trabajo. Pero desde el punto de vista católico, hay dos grandes oportunidades. Una es la Asamblea Eclesial Latinoamericana. En un mundo donde los partidos políticos no tienen casi representatividad, donde la democracia está en crisis, porque se ha convertido solamente en un sufragio cada 2 y 4 años. En un mundo donde la representatividad sindical decae por la pérdida de trabajo, lo cual impide la organización sindical. En un mundo donde la palabra pública, porque eso es la política, no es posible, porque al haber falta de trabajo, al salir los jóvenes de las escuelas, al caerse las inscripciones en las universidades, desaparece el diálogo social, la palabra pública. En ese momento, donde las estructuras políticas están en crisis por falta de representatividad y de diálogo social o de debate, en ese momento el Papa pone al mundo en asamblea. Díganme si esto no es una oportunidad. El Papa puso al mundo en asamblea, de dos maneras. Primero, en América Latina, con una asamblea eclesial.
Esto implica toda la Iglesia. Y hay que empezar a pensar la Iglesia como cuerpo de Cristo, como cuerpo místico, y no solamente como una estructura jerárquica, ¿no? La Iglesia de Cristo, la asamblea que camina permanentemente, que está formada por todas las personas, todas, y lo que se llama en el Concilio Vaticano II el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos todos, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, las laicas y los laicos, todos. A todo ese pueblo de Dios, el Papa lo convoca a ponerse en asamblea. Una asamblea no es un evento como este, que dura 2 horas, donde yo hablo y ustedes escuchan, se aburren o no, no sé, se cansan. Una asamblea es un estado, es pararse, un movimiento, por eso hablé de la esperanza. Estar en asamblea es estar movilizados, es estar atentos, es ir a escuchar qué pasa, es ir a ver qué pasa, es ir a tocar qué pasa. Como nos dice Juan, vengo a hablar de esto que he visto, oído y tocado, porque estamos en un mundo dominado por una comunicación virtual, mentirosa. El Papa habló de estas falsas verdades, ¿no? De la crisis de la verdad, de la posverdad, como lo llaman. No me gusta mucho esa palabra, pero así lo llaman. Entonces, en un mundo de sombras, como dice Fratelli Tutti, donde parece que se nos proyecta la vida como sombras chinescas, en una pared, así nos cuentan la vida los medios de comunicación, y la creemos, salvo que salgamos de la caverna, a escuchar, a ver, a oír y a tocar. Como dice Juan, vengo a hablar de eso que he visto, oído y tocado, no de las sombras que nos proyectan. Para eso hace falta una iglesia en salida, una iglesia que se mueva. Y el Papa convocó a eso, una asamblea. Cuando todas las estructuras están en crisis por falta de representación, el Papa puso de pie a la iglesia en América Latina. Y no solo en América Latina. Acaba de abrirse, hace muy pocos días, el primer sínodo sinodal de este siglo. O sea, un sínodo para tratar la sinodalidad. Esto parece un juego de palabras. La palabra sinodón significa caminar juntos. Vamos a caminar juntos. Entonces, este sínodo, que no es solamente un sínodo de obispos, es un sínodo donde participa todo el pueblo de Dios. Los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos y las laicas, todos, independientemente del origen social y nacional, independientemente de la instrucción científica y tecnológica, e independientemente de la toma de posición política. Es todos. Un sínodo es caminar juntos todos. Y fíjense que este sínodo no dura un día o 3, dura años, porque el Papa, coherente con uno de sus principios, que el tiempo es superior al espacio, él piensa en poner en marcha procesos, lo que la OIT llama proceso de transición justa. No es algo que inventa la Iglesia. Hoy los organismos internacionales y la Iglesia están en la misma línea y dando el mismo mensaje. Fíjense, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, habla de transición justa. El Magisterio Social habla de procesos, iniciar procesos de transición hacia la justicia. El Papa en Laudato Si nos dice, estamos todos conectados.
Nadie se salva solo. La ONU, en sus 17 puntos para el cambio, conocidos como los ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable, pone como principio: nadie queda atrás. No se puede empezar por un objetivo, después por el otro, no. Tienen que ir los 17 al mismo tiempo, que tiene que ver con trabajo, energía, ecología, etc. Luego los pueden ver. Entonces, este discurso, este magisterio del actual pontífice, no es un soliloquio, no es un discurso que está aislado del resto de las organizaciones, afuera de la iglesia. Es un discurso sinodal, van juntos. Van juntos. Hay una gran similitud entre Laudato Si y los objetivos de la ONU y los informes para el futuro del trabajo de la Comisión Mundial y el proceso de transición de la OIT. Entonces, este sínodo sinodal y esta asamblea eclesial es una oportunidad única para la Iglesia. Si me preguntan cuál es la situación de las laicas y los laicos hoy, la mejor. La mejor. Si me hubiesen hecho esta pregunta en otro momento histórico, no hubiese tenido que inventar la respuesta. Se puede. Pero en este momento la respuesta está dada. Tenemos un pontífice que puso en marcha una asamblea. ¿Ustedes se acuerdan cuando Buenos Aires estaba en asamblea? Por una crisis del 2001 y toda la gente en la calle, aunque no se conocían, pensando qué hacer. Eso provocó sorpresa y asombro, temor y temblor a algunos. Lo mismo en Chile. Si no fuera por la pandemia, ¿se acuerdan lo que eran las calles de Chile? Lo que empezó por una protesta estudiantil, donde terminó en el cambio de una constitución. Ojo, una asamblea no es una cosa menor. Poner a un pueblo en asamblea es uno de los desafíos más grandes que ha hecho el Papa Francisco. Ahora, no puede hacerlo solo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a acompañar en eso? Sí consideramos que es lo que hay que hacer. Y yo creo que es el momento de los laicos. Y no por criticar a los sacerdotes. Aviso, soy teóloga. Son mis amigos desde los 17 años. Son mis amigos de la juventud. Son los amigos de mis hijos, los padrinos de mis hijos, los tíos de mis hijos. No, simplemente que los laicos tenemos otra movilidad en el tablero, diferente a la que tiene un sacerdote. Y si dejamos de pelearnos entre unos y otros y asumimos cuál es la tarea de cada uno, van a ver que se abren muchas puertas. Yo creo que los laicos tienen que hacerse cargo y responsable de esta asamblea. Y no esperar y esperar y esperar. Ojo, esto no significa desobedecer a nuestros pastores y los obispos. No caigamos en la trampa. No caigamos en la trampa, a veces, de empezar a criticar las estructuras, porque si hay una estructura viva, global, es la Iglesia Católica. Nosotros somos católicos. Nosotros creemos en el Papa, confiamos en el Papa, respetamos al Papa, obedecemos al Papa y a nuestros pastores. Después veremos en lo personal aquellos que no tienen conductas cristianas, igual que laicos que no tengan conductas cristianas, ¿qué haremos con eso? Pero no confundamos como laicos criticar o cuestionar o vigilar la conducta de las personas que tienen puestos de autoridad o cargos públicos con la institución. Son cosas distintas y a veces se mezclan. La iglesia somos todos, no es solamente la jerarquía, los curas, las monjas. Pero al mismo tiempo, esta institución que tenemos tiene sacerdotes, tiene obispos, tiene un papa. Y lo respetamos porque es la institución. Yo a veces me asombro de las barbaridades que escucho sobre el Papa Francisco y también sobre algunos pastores
Y creo que a veces se pierde de vista la importancia de estas instituciones, porque si no confiamos en las instituciones, son todas las instituciones las que caen. También las sindicales, también las políticas, también las educativas. Ahora, eso no significa que no las cambiemos. Sí, claro, porque están en crisis. Y los laicos tenemos esta función, participar como iglesia en esos espacios que son públicos. ¿Qué significa? ¿Que voy a ir ahí con un crucifijo y...? No, significa que toda mi formación, en mi caso como teóloga, mi formación, mis principios de fe, en lo que creo, todo eso va a ser el marco o el fundamento para ir, ver, tocar y escuchar, discernir y decir qué hacer. Y decir qué hacer. Entonces, sí, por ejemplo digo, creo que hay que apoyar la idea de una garantía básica universal. Ahí no estoy hablando en términos de fe, pero para llegar a esa decisión tuve que haber hecho un recorrido. El recorrido de ver la realidad sufriente, de discernir a partir de mis principios de fe, de mis convicciones y de mi formación profesional y cultural, y después intervenir en esa realidad, participar. Las puertas están abiertas. Y los laicos que están organizados dentro de la iglesia, en comunidades, como son las comunidades de base, son los que tienen más posibilidades, porque ya saben lo bueno de una comunidad, saben lo que puede una comunidad, saben lo que sostiene una comunidad. Y ese es un saber que los laicos que pertenecen a esas comunidades hoy podrían compartir, porque la gente está muy sola. La gente está muy sola y no sabe cómo armar comunidad. Y nosotros tenemos un background impresionante para saber cómo armar comunidad. Entonces, esta asamblea eclesial, este sínodo, que llama a caminar juntos, tenemos que salir a la calle y hacerlo. Ahora, en Querida Amazonia, el Papa habla de la sensibilidad. Allí habla de sueños, ¿no? Dice, bueno, todo este caos, este estado criminal, lo llama ahí, en el que estamos, se soluciona desarrollando la sensibilidad estética, dice el Papa. Algo que tampoco se rescató mucho, ¿no? Se habla del diálogo social, de la mejor política. El Papa dice, hay que desarrollar la sensibilidad estética. ¿Qué es la sensibilidad? Es la capacidad de sentir. Y para sentir tengo que salir y dejar de ver sombras. Tengo que escuchar, tengo que tocar, tengo que ver. Hay que desarrollar una sensibilidad que me permita ver lo bueno. Porque lo que nos están mostrando, como dice en el capítulo 1 de Fratelli Tutti Sombras, es todo lo malo. Él dice, ojo con las falsas místicas comunitarias, aquellos que primero nos crean la inseguridad, para después vendernos la protección. Eso ocurre en Centroamérica. Esos son las maras, por ejemplo. Esos son las mafias. Generan el terror para después vender la protección. Entonces, esas son falsas místicas comunitarias, que se instalan en paralelo al Estado de Derecho hasta desarmar totalmente y debilitar a los Estados. Como el Estado no puede proteger, protejo yo. Entonces, para que eso no ocurra, hay que salir y ver, desarrollar la sensibilidad estética. Tenemos que poder ver la belleza. Por eso lo dice ahí en Querida Amazonia, porque estamos todo el tiempo viendo lo feo. Él dice, hay belleza en el mundo no está imperfecto, hay belleza, hay que contemplar.
ese contemplar, aprender a contemplar hasta desarrollar. Es como aprender a educar el oído, ¿no? Uno primero escucha ruidos, después escucha la melodía, después escucha el ritmo y por último la armonía, lo que sabe música. Pero eso es un entrenamiento. El Papa nos invita a ver la belleza. Entonces, en este mundo, creo que la mujer tiene mucho para aportar en el plano de la sensibilidad y en el plano de la pasión. Las mujeres son mucho más apasionadas que los hombres para decir las cosas. Hoy no sé por qué estoy hablando así demasiado tranquila, pero los que me han escuchado otras veces, soy mucho más enérgica cuando hablo. Bueno, así hablamos las mujeres. Si ustedes ven cómo da una conferencia una mujer, cómo da una conferencia un hombre, cómo interviene en una reunión, las mujeres son más apasionadas. En la forma de expresarlo, ¿eh? No que tengan más sentimientos de amor que los hombres, no, no digo eso. Digo que hay un apasionamiento. Quizás tiene que ver por el rol de cuidado que a veces se le adjudica de una manera siniestra para explotarla, ¿no? En esta pandemia hemos visto cómo a la mujer se la recargó de trabajo. Tenía que cumplir con su actividad laboral y además cuidar a toda una familia que estaba en la casa, cuidar a los hijos, cuidar a los abuelos. Y en muchos casos fueron las únicas que continuaron teniendo trabajo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque habiendo sido encasilladas en las tareas del cuidado, fueron las tareas que se declararon esenciales. Entonces, fueron en muchas familias latinoamericanas las únicas que traían dinero a la casa, las únicas que seguían trabajando, pero además tenían que ocuparse de la casa y de los niños, inventar comida, inventar qué hacer con la basura. Miren de lo que estoy hablando, pero los que viven en ciudades bien organizadas quizás no entienden esto. Las peleas que había por la basura en las periferias. Ir a buscar el agua, porque no tenían agua para lavarse las manos en el medio de un COVID. Y aún así, mantuvo y sacó adelante la familia durante casi un año de encierro. Las mujeres en Latinoamérica son la base de la alimentación. Son las que garantizan la comida. Son las que organizan comunidad. Y son el primer cordón de resistencia contra el narcotráfico para defender a la juventud que se ha vuelto totalmente vulnerable en nuestra región. Nuestros jóvenes están siendo cooptados por estructuras mafiosas, porque les pagan más que los sueldos miserables que les ofrece el sistema. No tienen trabajo, y cuando les dan un trabajo, lo que le pagan es una vergüenza. Entonces confunden trabajo con crimen, y terminan ligados a estructuras mafiosas. ¿Y quiénes son las que reconocen esto, huelen esto? Las mujeres. Hay grandes redes de resistencia en la región. Las mujeres son un puente. El Papa Francisco habla de puentes. Hay que tender puentes, dice el Papa. Y las mujeres son un puente. Son un puente importante. Son un puente que todavía no se puso en pie en muchos espacios institucionales. En la base están, porque un puente se sostiene sobre estructuras sólidas, si no, no tiene firmeza para poder transitar. Y ahí en la base están las mujeres, pero no están reconocidas. Y este es un tema importante. ¿Qué significa reconocer a la mujer? Significa que
en cada panel de conferencia, cada 2 hombres tiene que haber al menos una mujer para dar el cupo. Reconocer a la mujer significa que en cada directorio de una empresa tiene que haber una mujer. ¿Cómo se reconoce a la mujer? ¿Qué sería reconocer a la mujer? Bueno, reconocerla legal y económicamente, para empezar. Legal y económicamente. Económicamente significa que tiene que tener un pago digno. Mientras las mujeres realicen tareas del cuidado que no sean reconocidas por los estados como trabajo, no hay reconocimiento de la mujer, aunque tengamos una por panel. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Que no todas las actividades laborales son reconocidas por los estados como trabajo. Si una actividad laboral es reconocida por un estado como trabajo, entonces quien realiza esa actividad laboral tiene un empleo formal. Eso significa que tiene fines de semana pagos y vacaciones pagas, significa que tiene un salario a fin de mes, significa que tiene una cobertura médica. Pero si mi actividad laboral no es reconocida por el Estado como trabajo, yo no tengo ningún día de descanso. Si me enfermo, no tengo una pensión. Si me muero, mis hijos no cobran una pensión. No tengo ninguna cobertura de salud. Y esas personas trabajan. Porque si alguien les paga a esas mujeres, es porque el trabajo que realizan les sirve. Si no, no les pagaría. Ahora, ese trabajo que realizan no lo reconoce el Estado como trabajo. Entonces las mujeres realizan tareas que no están reconocidas legalmente, y eso es funcional a la explotación. Por eso cobran monedas por el trabajo del cuidado. Un trabajo del cuidado que no pudieron reemplazar las máquinas, porque en la pandemia los que realizaban tareas del cuidado eran los cuerpos que quedaron expuestos. Y esas tareas indispensables para la vida, llamadas tareas del cuidado, en algunos casos peyorativamente, son las peor pagas. Y son las que realizan las mujeres. Entonces, si a mí me preguntan cuál sería la lucha que debe hacer la mujer, entre otras tantas, es sumarse a esta cruzada internacional que se llama trabajo es cuidado, cuidado es trabajo, para lograr que sus tareas sean reconocidas como trabajo. Porque si no, cuando el Estado dispone del dinero público para protección social, como pide el Papa Francisco, aquellos que tienen trabajo formal se enojan y dicen, ¿por qué con mis impuestos yo tengo que pagar un salario universal a quien no hace nada? No es verdad. Esa gente hace tareas que contribuyen a la cadena de valor. Yo como profesional, para ir a trabajar a la universidad, necesité muchos años alguien que cuidara a mis hijos, porque no tengo familia. Yo no hubiese podido aportar a la cadena de valor nacional si esa persona no hubiese estado 8 horas con mis hijos. Sin embargo, en la cadena de valor está contabilizado mi aporte, pero no está contabilizado de esa mujer. Entonces no se refleja en el Producto Bruto Interno de una nación. Entonces luego, cuando el Estado tiene que disponer de dinero para curar y cuidar esos cuerpos,
en lugar de verlo como una inversión, se lo ve como gasto público. Y empieza la guerra entre trabajadores formales e informales, entre trabajadoras mujeres y trabajadores varones. Entonces, la Iglesia tiene que dar el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo y tiene que reconocer a la mujer. No solamente porque hay que dar un cupo, no solamente por eso. A mí no me gustaría que me inviten a un panel porque soy mujer. La verdad que no. Me importa que me inviten porque les interesa lo que digo, no porque soy mujer. Y quiero que paguen un salario justo por mi trabajo. No es que le vamos a pagar más a las mujeres porque protestaron. Están realizando un aporte, pero hay una trampa en que esas tareas no son reconocidas. Entonces, en esto tiene mucho que ver, fíjese, y para terminar, ¿cuál es la función de los laicos? Mucha. Primero, ponerse en estado de asamblea, en esta asamblea eclesial, como nos pide el Papa, y participar de este camino sinodal que va a durar un par de años. Por un lado. Por otro lado, utilizar todo este know-how, todo este saber comunitario y tratar de construir comunidad en otros ámbitos. Y por último, dar el ejemplo del reconocimiento legal y económico de la mujer, y no solamente para la foto. Todo esto que dije es porque el Papa Francisco nos enseña, con estas frases cortas que a él le gusta decir, que todo está conectado. Y no se puede hablar de la mujer sin hablar de todo el contexto social, político, económico y eclesial. Porque todo está conectado. Todo está conectado. No se puede separar. Porque si separamos las luchas, caemos en una trampa diabólica. Con estos términos, ¿qué significa diabólico? Simbólico significa unión de las diferencias. El Papa habla todo el tiempo, unidad en la diferencia. Unidad en la diferencia. Eso es una comunidad. Es tomar la decisión de unirse para salvarse. Después vendrá la estrategia, dijo Francisco en el discurso de Pentecostés 2020. Ahora, esa unidad es simbólica, es un símbolo, es unidades diferentes. Lo contrario es diabólico. Simbólico, diabólico. Uno une, el otro divide. Si empezamos a pelear los derechos de las mujeres por un lado, los derechos de los niños por otro, los derechos de los migrantes por otro, los derechos de los afro por otro, los derechos de las plantas por otro, los derechos de los arroyitos por otro, eso suma cero, porque divide. Entonces, este proceso sinodal es un ejercicio para entender que si todo está conectado y que solo avanzamos y nadie queda atrás, somos los laicos los que tenemos que encontrar este espacio para ver, oír y escuchar y detectar cuáles son esas falsas verdades o esas sombras en las que nos hacen caer en la trampa, ¿verdad? Bueno, esto es lo que quería compartirles y espero preguntas, opiniones, críticas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Emilce, por tu presentación y por el mensaje tan esperanzador para las comunidades de base. Muchas gracias. Ahora, quienes quieran hacer alguna pregunta o compartir algún comentario, abren el micrófono y adelante. Emilce, con esta segunda parte, en la parte de la mujer y todo, estamos totalmente de acuerdo. En la primera parte, la Asamblea de Católicos, en el cambio de las estructuras, ¿cómo hacemos para entrar a una estructura partidaria si no estamos de acuerdo con ninguna estructura partidaria que hay? Por ejemplo, yo me he querido estar en algunos partidos políticos pensando que iba a tratar y podría hacer algo en el cambio de las estructuras nacionales,
hasta que me di cuenta que era imposible. No solo no estoy de acuerdo con varios de los postulados de los partidos, sino con la gente y la mentalidad. Entonces, a pesar de estar en asamblea y ser varios y ser comunidades de base, ¿cómo hacemos para introducirnos en los partidos políticos partidarios, partidistas, y poder cambiar esas estructuras? Bueno, gracias, Luis. Te diría tres cosas. Primero, siguiendo al Papa Francisco, él dice el cambio viene de abajo. El cambio viene de abajo y invitaría a construir nuevas estructuras, y él lo dice en el capítulo 5 de Fratelli Tutti, dice, el cambio viene del subsuelo del planeta, dice. Y él invita a construir comunidad cuyos representantes sean líderes que salgan de la misma comunidad. Eso es totalmente contrario a una estructura partidaria. Porque cuando vos decís partido, yo preguntaría ¿cuál partido? No sé cuál partido hoy queda en pie. Lo que tenemos son agrupaciones, movimientos, las estructuras partidarias en sentido liberal son más bien europeas, y justamente una estructura partidaria parte de arriba, ¿no? Y el Papa no está hablando de un plan, de una inteligencia, sino de una construcción que viene de abajo. Pero bueno, yo no soy quien para decirte y te devuelvo la palabra, o sea, no soy quien para decir la salida, solo estoy repitiendo lo que aparece en el magisterio de Francisco, ¿no? Respecto de esto. Y ustedes sabrán mejor que yo cómo ponerlo en marcha, supongo. Estás apagado. Estás muteado. Emilce, lo que pasa es que la creación de nuevas estructuras partidarias no es tan simple, por eso que es más simple entrar en alguna estructura partidaria y desde ahí trabajar y hacer. Pero bueno, es una manera, tiene razón. Partiendo de una base, creando nuevas estructuras, es posible que con el tiempo se logre hacer un cambio estructural general. Gracias, Emilce. Al contrario, pero ojo, el Papa no habla de partidos sino de movimiento. Es movimiento. No se puede explicar en este Zoom porque precisaríamos un curso. Claro, sí. Porque no es lo mismo. Sí. Pero esos movimientos deberían estar incursos en ser elegidos democráticamente, en sus condiciones. Un movimiento es una acción de varios, pero que se tendrían que presentar a una elección y ganar esa elección para después cambiar las estructuras que hay. Porque si no, ¿cómo el movimiento llega al cambio de las estructuras? Bueno, lo que pasa es que el Papa, ojo, él dice de abajo para arriba. Para él el cambio es cultural. Es complicado, pero... Ah, bueno, claro. Está dando vuelta a las cosas, ¿no? Un cambio cultural a través de los años y del tiempo. La cultura de esas nuevas generaciones va a ser solo que se vayan cambiando las estructuras altas, sí. Pero es de mucho tiempo y nosotros, viste, queremos las cosas medio rápido para ver si mejoramos un poco la situación general. Entiendo, bueno, muchas gracias, Denise, gracias. A vos. No, yo quería preguntar... Ah, no, está bien. No, Luisito, dale. No, dale vos, Elida, dale. Bueno, yo quería preguntar si trabajamos en comunidad como lo hacemos siempre, nos organizamos, pero ¿qué pasa cuando nos encontramos? Y esto es lo que le pasó a Jesús, lo que nos va a pasar. Elementos antagónicos. Entonces hay cosas con las que no vamos a poder simbolizar a lo mejor. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo hacemos? Bueno, el Papa habla del diálogo social y a veces se malentiende el diálogo social, se lo interpreta como hablar con el que piensa como si fuera una conversación de vecinas. Diálogo social es otra cosa, el diálogo social justamente es entre partes en conflicto.
entre partes que tienen distintos intereses y necesidades, y se tienen que sentar a una mesa de pares y llegar a un acuerdo. Por eso habla de puentes, porque mirá qué interesante, Elida. Un puente une dos territorios, no los pega, no agarra dos islas y las pega hasta que hace una. Sino que siguen separadas y va y viene, ¿no? Eso en términos de trabajo es el convenio colectivo de trabajo. Claro. O sea, en los países que tienen legislado su convenio colectivo de trabajo, no es que los trabajadores esperan que los patrones socialicen los bienes de producción, no. Simplemente hacen un acuerdo, un convenio colectivo por un año. Bueno, vamos a pautar esto. Vas a ganar, pero no tanto, ¿no? Claro. Y ahora, si pensamos que solo podemos hablar, llamar a la mesa del diálogo social a los que piensan como nosotros, el otro día alguien dijo, vamos a hablar de una mesa de diálogo político, pero con los que están en el medio, porque con los extremos no se puede hablar. Bueno, los que gobiernan, bueno, los que están en el medio. Sí. Yo para eso tengo mis amigos, que no los veo nunca, me encantaría tener tiempo para hablar con ellos, pero el diálogo social es otra cosa, y el diálogo social implica en la concepción del Papa Francisco respetar sus identidades. Esas dos islas siguen teniendo su identidad. Yo respeto tu identidad, pero por favor lleguemos a un acuerdo donde la vida sea un poco menos dura para mí, ¿no? Esa es la propuesta del Papa. Ahora, hay un montón de respuestas políticas a eso, muchas a lo largo de la historia. El Papa propone eso, propone acuerdos, pequeños acuerdos, diálogos, iniciar procesos. Hay gente que no quiere ceder, negociar hábilmente, en el buen sentido. No quiere porque está obsesionada con su visión de mundo y sus ideales. Y bueno, lo complican todo, pero nosotros no podemos hacer lo mismo. No, claro. Para hablar. Y bueno, y ahí estamos. Muchísimas gracias, Emilce, gracias. Una pregunta, Emilce. Mira, hace unos años, varios, casi 20, estaba el padre obispo Bergoglio acá, y reunió a todos los movimientos. Y cuando reúne a todos los movimientos, varios movimientos, ¿no? En la catedral, les dice en la homilía algo muy suavemente duro. Sé que ustedes son maestros de la oración, pero no se dediquen en los encuentros a peinar ovejitas, textual, a peinar ovejitas, y métanse en la teología de la calle. Esas dos cosas a mí me quedó muy claro y me sigue resonando. Hoy, ¿qué le diría a las comunidades eclesiales de base Francisco? Bueno, no sé, no puedo decir lo que diría el Papa, y mucho menos este Papa, no lo sé, la verdad no lo sé. Yo puedo repetir lo que ha dicho. Yo creo que el llamar a una asamblea eclesial me parece que es un modelo bastante similar al de las comunidades de base, ¿no? A esta red que ustedes tienen en toda América Latina, una red que conecta no solamente un país, sino muchos países y muchas generaciones. Hay gente muy joven y hay gente muy mayor. Tuve el honor de que me invitaran. Miren, yo di la conferencia en la última reunión de las comunidades de base en Guayaquil, cuando estaban cayendo los muertos, ¿se acuerdan? En marzo del 2020, donde quemaban los cadáveres por la calle. Bueno, ahí estaba yo en la reunión de las comunidades eclesiales de base. Y ahí había desde chicos muy jóvenes hasta líderes y fundadores muy grandes. Y sin embargo había diálogo. Y seguro hay diferencias. Yo era una invitada. No sé, debe haber diferencias entre ustedes, como en una familia, como en un matrimonio. Pero de afuera se ve todo muy bien.
de afuera se los ve trabajando en equipo y a nivel continental. Y a mí me encantó esa experiencia. Y yo creo que funciona. ¿Cuántos años llevan? ¿Cuántos años? Y van cambiando los líderes, los organizadores, gente nueva, distintas disciplinas, distintos segmentos sociales. Ahí hay una iglesia caminando. Es un ejemplo, me parece a mí. Me parece. ¿Alguna pregunta más? Yo le quería preguntar a Emilce. Yo trabajé muchos años con las mujeres campesinas y pienso que hay un proceso inicial de toma de conciencia de su autoestima que es fundamental, que mientras no tomó conciencia de que ella tenía un nombre, que tenía una identidad, que no era la madre de los chicos ni la esposa de fulano, sino que ella era una persona. Ese proceso lleva un tiempo y creo que es necesario para poder empezar a dialogar como iguales, porque evidentemente vivimos en una sociedad patriarcal, marcadamente patriarcal, y creo que eso, y colonizados también, ¿no? Entonces, me parece que ese proceso sigue siendo necesario para poder después dialogar, porque vos planteabas que había que hacer un trabajo en conjunto. Yo comparto que hay que trabajar en conjunto, pero me parece que previamente en los sindicatos, en todos los lugares donde se pelea el poder, tiene que haber un proceso, las mujeres tienen que hacer un proceso para poder participar en igualdad. No sé vos qué me contestás a eso. Mira, gracias por decirlo. A mí ese proceso me llevó 55 años. Y hasta el día de hoy estoy aprendiendo en los últimos años, estoy aprendiendo. Gracias a toda la organización de mujeres como vos. Yo estudié en estructuras masculinas, imagínense, soy teóloga. Y además estudié filosofía en la UBA, donde había más hombres que mujeres. Y trabajo con los sindicatos, donde son todos hombres. Y tuve que aprender. Al principio no me daba cuenta ni siquiera de que era mujer, no me daba cuenta. Esto quizás vos lo entendés, todos los que están en este Zoom. Pero no me daba cuenta. Me di cuenta en los últimos años, gracias a mujeres como vos, que me retaban. No sabés cuántas teorías cuando terminaba la primera, Consuelo Vélez. Cada vez que terminaba de dar una conferencia me retaba, porque no hablaba como mujer. Y no sabía cómo hacerlo. Y me sentía mal. También tuve que aprender que no sabía cómo hacerlo. Entonces, la confianza en uno mismo es interesante porque hay algo que aporta la teología, la teología argentina, rioplatense, y es esta diferencia entre clase, conciencia de clase y conciencia de hijo de Dios. Es interesante porque para tomar conciencia de clase hay que hacer primero, hay que proletarizarse primero, ¿no? Si primero hay que ser trabajador, hay que pasar por todo un proceso. Ahora, ¿qué pasa en los países latinoamericanos donde nunca se ha entrado de lleno en desarrollos industriales avanzados? Donde este proceso de proletarización no fue posible ni siquiera en los años de esplendor, de lo poco que hubo de desarrollo industrial en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es posible desarrollar una conciencia de clase para aquellos que ni siquiera entraron en este mundo del trabajo? Entonces, lo que ellos vieron es que esta conciencia de dignidad les viene de la fe. Lo que en Europa viene de la organización fabril, en Latinoamérica viene de creer que son hijos de Dios, ¿no? Irónicamente uno podría decir, esta gente se creyó en serio que es hijo de Dios, y creen que son hijos de Dios, y que son todos iguales. Y sí, se lo creyeron. El 80% de los latinoamericanos creen que son hijos de Dios y que por eso hay que respetarlos. Siempre recuerdo una película de Leonardo Fabio,
que se llama Gatica. Y la película Gatica tiene un estribillo, un gran cineasta, gran cineasta. Tiene un estribillo, un ritornello si fuera música, y dice: ¿qué mono ni mono? Señor Gatica, a mí se me respeta, ¿vio? Todo el tiempo dice esto. Y en algunos momentos dice: porque soy cristiano. Eso es lo que genera conciencia en estos trabajadores sin trabajo, descartados, antes de COVID, porque nunca entraron en un proceso de desarrollo industrial avanzado, en América Latina, entre las comunidades campesinas y entre estos trabajadores de las periferias, maltratados, entre los migrantes regionales que tenemos, porque todos hablan de los migrantes africanos que vienen a Italia, que tristemente vienen, se ahogan. Y a veces digo, ¿y por qué en nuestras pantallas de televisión no salen los migrantes latinoamericanos? ¿Qué pasa? ¿Los tenemos invisibilizados? ¿No? Entonces entiendo lo que decís, lleva mucho tiempo. No, y yo te quería agregar que era un movimiento cristiano, digamos. Yo trabajé desde el movimiento rural de Acción Católica y organizamos a todo el noreste. Y ellos mismos, nuestros compañeros cristianos, también te decían, no, el tema de la mujer viene después, porque claro, ya íbamos a hacer la revolución, ya era el momento de los años 75, 70. Entonces, viste, por eso yo lo planteo, porque sigue estando presente esa lucha, ¿no? De esa disputa de poder. Y creo que es una tarea que tenemos que seguir desarrollando para hacer un mundo de iguales, ¿no? Donde la participación sea realmente igualitaria. No, eso es fantástico lo que decís, porque justamente este principio de la ONU, de los ODS, es muy interesante por no caer solo en el discurso nuestro magisterial. Él dice, ninguno queda atrás. Entre los 17 puntos para el desarrollo sustentable está la mujer. Es decir, no es que primero arreglamos el clima, después le damos trabajo a los pobres y después nos ocupamos de las mujeres. Es todo al mismo tiempo, todo conectado, ¿no? Es todo, porque tampoco las mujeres, por luchar por las mujeres, van a salir adelante. O sea, ninguno de los dos extremos, ¿no? O sea, el cambio cultural no puede ser solamente una de las puntas, o las mujeres o los trabajadores, ¿no? Porque a veces también hay un discurso de género que deja de lado las diferencias sociales. Entonces las peticiones de derechos son totalmente diferentes. Pero bueno, no es mi tema, de eso no hablo. Puedo hablar de política 24 horas, pero ya en ese, como verás, yo no soy ni especialista ni ejemplo de nada. Solo soy madre y con eso tengo bastante. Gracias, Emilce. Al contrario. ¿Qué les parece si ya vamos cerrando? Y le proponemos a Marcelo que haga un cierre. Marcelo es nuestro párroco, Emilce, pasionista, gran cura. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Emilce. Ha sido un gusto escucharte en esta tarde, en tu noche de domingo. Así que doblemente agradecido. Y también agradecido a cada hermano y hermana que está acá sumado en el Zoom, a las comunidades que nos propusieron este desafío de seguir nutriéndonos en este caminar, alentándonos en la esperanza y afianzando el compromiso, ¿no? Y en nuestras realidades, porque lo que veo hay de varios lugares y eso es bueno y eso nos nutre y eso nos enriquece. Así que bueno, muchísimas gracias y como diría nuestro mártir, profeta, hay que seguir andando nomás. Así que
muchas gracias. Y un saludo desde acá, desde estas tierras, a tus tierras, Emilce. Muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Clara, y a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme. En lo que dije fue mi opinión, simplemente, no tienen por qué tomarlo como algo firme, solamente compartir con ustedes lo que leo, lo que vivo, lo que voy aprendiendo. Nada más. Gracias y los felicito por esta constancia que mantienen de comunidad, de estar organizados y de estar en la fe. Realmente es un ejemplo. Emilce, querida, un abrazo grande para vos y para el querido Francisco, y el aplauso de todos nosotros que te despedimos acá. Gracias. 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 Qué lindo, muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches.